El tema 1. Recuerden que cuando involucras trigonometría es necesario al menos dar una vuelta al grafo de 0 a 2 pi, y tú eres el responsable de elegir el paso angular que vayas a implementar. Puede ser sextos, octavos, quintos de pi, cuartos de pi. Esa es una decisión personal. Y también la escala. En la escala tú también manifiestas cuán grande va a ser tu trazo, siempre preocupado porque entre en el espacio disponible, ¿no?, de la hoja, que no te escapes de ella, que no salga una situación difusa, ¿no?, en el formato platicado. En este tema también recuerden, para cada asignación se traza un vector de posición, no se les vaya a olvidar. Para cada asignación, un vector de posición, para ir situando el modelo. Y ya al final, pues unen los puntos de todos estos extremos de vector de posición con una curva suave, que no tenga quiebres, que no tenga segmentos rectos, una curvita que vaya a todos los vectores de posición. En la secuencia que fuiste creándolos, no vayas a unir puntos fuera de lugar. Que en el examen a algunos eso les pasó, unieron puntos fuera de ubicación. E iniciamos luego de ello una función vectorial. En este contexto vamos a recordar rápidamente que esto de límite y continuidad ya lo trabajaron en cálculo diferencial. Ese tema ya se trabajó, nada más que allá era para una función de x y aquí es para una función de y. La gran diferencia, una función vectorial ahora contra una función escalar en el curso de cálculo diferencial. Pero el contexto es muy similar, es muy semejante. Se habla de límites, se habla de continuidad y se analiza el Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cálculo de límite y continuidad para una función vectorial. Entonces, a continuación haremos un ejemplo donde vamos a recordar, porque es prácticamente un recordatorio, lo ocurrido en el caso de límites, ahora en términos de una función vectorial. Reitero, esto les va a sonar muy, ya lo vi, es que lo viste como f de x y ahora lo analizas como f de t.
Ahí está la función vectorial y igual con 2. ¿Vale? Vamos a analizar el límite de esa función vectorial cuando el parámetro sea igual a 2. Para hacerlo tenemos que trabajar el concepto de límite y hay dos formas de hacerlo. Lo puedes hacer aplicando propiedades de límites o lo puedes hacer aplicando aproximación al límite. ¿Sí? La ventaja de aproximación al límite es que observas la tendencia numérica hacia dónde se dirige. Y en el caso de la aplicación de propiedades, pues se vuelve más abstracto el espacio de análisis. No ves las situaciones, simplemente las debes de intuir a través de los principios y propiedades del límite. Vamos a hacerlo visualmente. Entonces vamos a trabajar con una tabla de aproximación a los límites. Se puede hacer de las dos maneras. De hecho, cuando trabajamos en cálculo diferencial, se hace, ¿no?, la contrastación de qué ocurre si lo hago analizando aproximaciones y qué ocurre si lo hago aplicando propiedades. Se hacen las conversiones para observar las ventajas de uno y de otro análisis. Entonces, tracen esta tabla y en ella vamos a vertir todas las aproximaciones que nos permitan visualizar la existencia o no del índice de la función vectorial. Esta tabla vamos a considerar las aproximaciones al valor límite de t. El valor límite de t en este ejemplo es 2. Nos vamos a acercar por el lado izquierdo al número 2 y por el lado derecho también al número 2. Estas aproximaciones se sugieren se hagan a través de centésimas, décimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas o millonésimas. ¿Cuán fino debe ser tu aproximación? Dependerá mucho de cómo se estructure la función vectorial. Si es una función relativamente simple, pues con décimas, centésimas y milésimas es más que suficiente. Pero si es una función de características, por ejemplo, exponenciales o logarítmicas, si allí conviene llegar hasta las 100 milésimas a veces, por el tipo de movimiento que tiene la función a través de cada uno de sus valores. ¿Sí? En este caso, pues es t cúbica, t cuarta y t quinta. Lo vamos a hacer de la manera simple. Queremos aproximarnos a 2. Lo vamos a hacer a 1/10 de distancia del lado izquierdo. ¿Vale? Estamos a 1/10 de distancia del número 2 del lado izquierdo. Lado izquierdo, ¿por qué? Porque mentalizo la recta numérica. A 1/100, ¿sale? Más cerquita de 2. A 1/1000 de 2. Más cerquita de 2, pero todavía nunca lo alcanzas. Siempre es límite. Hago la misma estrategia, pero ahora del lado derecho de 2. ¿Sí? A 1/10 de distancia de 2. A 1/100
centésima de distancia y me acerco hasta una milésima de distancia del lado derecho al valor límite. Mira, ahí están 3 aproximaciones. Esas son las mínimas que tienes que hacer, porque realmente puedes acercarte a 10 milésimas. O sea, del lado izquierdo a 1.9999 y del lado derecho a una 10 milésima quedaría 2.0001. Entonces sí puedes hacer aproximaciones aún más cercanas, aún más cerquita algo, pero nunca tocar. Esa es la condición límite. Entonces ahí está bien. Entonces a continuación hay que rellenar la tabla ya con estos valores. Entonces calcúlate el valor de I cuando vale T 1.9. Aquí está, mira, para calcular I. Haces lo mismo para calcular J. Aquí está, para calcular J. Y haces lo propio calculando el valor de J. Aquí vas a notar la respuesta que tenga al menos 4 posiciones decimales para ir viendo la tendencia, para ir viendo cómo se acerca al valor siguiente. ¿Sale? Vayan rellenándolo, hagan para ahí, para J y para acá, en cada una de estas aproximaciones. ¿Sí? Y ya de ahí, ya cuando esté completa esta tabla, vamos a revisar cuáles son las tendencias en cada renglón para situar los límites. ¿Sale? Entonces, completen la tabla y ahorita la verificamos. 13.032 24.760 7.880 Sí, es una cosa rara que pasa en el límites 8, 16 y 38. No, pero esto no, ahorita de hecho. 8.02 16.032 32.080 8.120 16.322 32.808 63. 1 19.448 y 40.841. Ahí están los números de su compañero, solo comparen, no copien, porque si él cometió un error y ustedes lo están copiando, pues no lo corriges. Entonces, solo para comparar, para copiar, comparar las cantidades y saber que todos están correctos, ¿no? Que todos hicieron su cálculo adecuado. Si alguien tiene alguna corrección, hay que mencionarla para ir haciendo. A veces por ahí el que dijo fue la no para copiar, solo para comparar la tabla, no la estoy copiando porque no sirve para nada. Todo tienes que ser original. Tu vida es muy tuya, de nadie más. No se la prestes a nadie, aunque diga que te quiere. No se la prestes, es tu vida. Cada quien tiene su condición.
Hacemos el análisis. Noten que la columna límite está esperando ese análisis. 6.8, 7.8, 7.9. Por lo que se observa en la proximidad numérica, esta línea se dirige a 8. 6.8, 7.8, 7.9. Esta va hacia 8. Vamos a ver si del lado derecho ocurre algo parecido. 9.2, 8.1, 8.0. También, por la lógica de aproximación numérica, también se dirige a 8. Esa condición que de los dos lados, las dos tendencias se dirijan a la misma cantidad, es lo que asegura la existencia del límite, al menos de manera parcial, en I. ¿Sí? El límite de I existe. Vamos a ver si ocurre algo similar en J y también en K. 13.0, 15.6, 15.9. Por lo observado, esto pareciera dirigirse a 16. Vamos a ver si del lado derecho ocurre algo similar. 19.4, 16.3, 16.0. Esto se va acercando cada vez más a 16. Por lo antes revisado, también el límite para J existe. Y es 16. Vamos a ver en K. 24.7, 31.2, 31.9. Esto nos sugiere que se va acercando a 32. Vamos a ver del lado derecho. 40.8, 32.8, 32.0. Esto se dirige desde la derecha a 32. Si estas condiciones se cumplen para I, J y K, que sí lleven esas tendencias a ciertos valores numéricos específicos, podemos declarar entonces, por lo tanto, el límite de la función R de t cuando t tiende a 2 tiene como respuesta el vector 8, 16, 32. Ese sería su límite, mira, ¿ok? Con esa condición límite, ya ahí diremos, ya está el análisis definido. ¿Cuándo debemos negar su existencia? Bajo situaciones de este tipo. Si esto no hubiese ocurrido, que en lugar del lado izquierdo dirigirse a 8 y del lado derecho dirigirse a un número diferente a 8, entonces tendríamos que negar la existencia del límite en I. Y con una de las tres proyecciones que no posea límite, el formato funcional no tiene límite. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir la negación del límite en I, en J o en K. Con uno de ellos que no represente el límite, se tiene que decir la función vectorial en este punto t, cuando t tiende a 2, no tiene límite. Con alguna de sus componentes que no lo cumpla. En este caso, cumplieron los tres. Por eso se pudo suscitar esta respuesta. ¿Sale? Otra forma de negar la existencia del límite es, por ejemplo, que aquí nos hubiera dado 6, que aquí nos hubiera seguido dando 6 y que aquí hubiera seguido siendo 6, o sea, un valor constante en las tres aproximaciones. No se movió el valor, siempre fue 6, 6, 6. También debes negar la existencia de él. También tienes que decir que este límite no existe, porque nunca generó aproximación, se quedó en un valor constante. Digamos 6, 6, 6, entonces la tendencia no es 8, ni tampoco es 6, porque nunca se movió de 6, o sea, nunca se aproximó a ningún otro valor. Por lo tanto, el límite, bajo esa consideración, también se tiene que negar. También tienes que decir, el límite no existe. Entonces son dos razones de no existencia del límite. Por un lado, que de un lado y del otro vayan a diferente valor. O bien,
que de un lado o de los dos o de uno solo de ellos no se mueva el valor, se quede siempre en un cierto valor. No se aproxima pues a nada. No existe límite. Si alguna de las condiciones se va jugando al infinito, no existe límite. Si aquí hubiera sido 6, aquí hubiera sido 600, aquí hubiera sido 6000, el límite no existe. Eso no se va a fijar a ningún valor que se aproxime al infinito. A más o a menos infinito, también debes negar la existencia del límite. Si cualquiera de las tendencias que estás analizando se fugan al infinito o al menos infinito, el límite no existe. El infinito no existe. No existe. ¿Sabes? Entonces ahí están las consideraciones. Que vayan a diferente valor, que no se muevan de un valor único. En las tres aproximaciones te da el mismo valor. Nunca se movió. No existe límite. En las tres aproximaciones se fue yendo cada vez más grande, hacia un valor infinito. No existe valor. ¿Cómo sería la oración que describe la negación del límite? Cuando un valor no se puede fijar en consecuencia numérica simple. O sea, no, pero ¿cómo sería? O sea, dado esta situación, el son límite tres. no existe. El límite no existe si el valor no se mueve, se mantiene constante. El límite no existe. El límite no existe si desde esta tendencia izquierda y de la tendencia derecha van a diferentes respuestas, van a diferentes valores, tampoco existe el límite. O bien, si una de las dos aproximaciones se va hacia menos infinito o se va hacia más infinito, el límite tampoco existe. ¿Sí? Entonces, aquellas consideraciones son las que te van a negar la existencia del límite. Esto ya no va a ser respuesta. ¿Por qué? Porque te jugaste al infinito o menos infinito. Porque una consideración de aproximaciones nunca se movió, nunca se aproximó, se quedó fija. Entonces no existe límite. O bien, si de izquierda y derecha se dirigen a distinto valor número, tampoco existe límite. Entonces con ello puedes tener una condicional. Pero si ya pasaste la existencia del límite, ok, ya la validaste. Ahora puedes seguir investigando la condición de continuidad. Para el caso de continuidad, el análisis del límite sería el primer paso. El segundo paso sería la evaluación de tu función vectorial en el límite dado. Entonces, esto, mira, R de t evaluado cuando t es igual por 2 para nuestro objeto. ¿Sí? Vamos a evaluar la función vectorial cuando t vale 2. Y aquí lo hacemos. 2 al cubo en i más 2 a la cuarta en j más 2 a la quinta en k. Evalúas y te da 8 en i, 16 en j, 32 en k. ¿Sale? Entonces ya revisas, ¿no? Mira, la condición única. Y sucede que si la respuesta, tanto en el análisis del límite como en la evaluación, en el valor límite, son las mismas, es el mismo vector, entonces concluyes. Es continuo. Si las dos respuestas coinciden. ¿Sí? Y es el tercer paso. Dado que límite cuando cuando t tiende a 2 de la r de t debe ser igual a la evaluación de r de t para el valor límite cuando r igual a 2. Y sucede que sí, ¿no? Nos dio el vector 8, 16, 32, y en este lado nos dio el vector 8, perdón,
escribo así como yo. 8.000 más 16 más 32. Recuerde que son notaciones equivalentes. Por lo tanto, R de T es continua en T igual a 2. Análisis de límite y continuidad, si ven esta metodología. Los únicos riesgos que puedes tener aquí es que tu función sea de tal forma que a la hora de analizar la condición límite, las aproximaciones no las ves tan adecuadas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí nos acercamos en décimas, centésimas y milésimas. En una función trigonométrica, esas condiciones a veces te juegan malos pasos, porque cuando tú trabajas esas aproximaciones, si no eres muy intuitivo, se te pueden escapar hacia dónde va el límite. Se pueden quedar como atorados en un valor muy pequeño, que por no ver los otros decimales no los alcanzas a percibir hacia dónde va la tendencia. Esos son los pequeños riesgos, ¿no? de análisis de este tipo. O cuando te toca analizar formas exponenciales. También ahí las formas exponenciales tienen el detalle de que a veces crecen o se empequeñecen demasiado rápido. Y ahí debe ser uno bastante observador para ver la tendencia, hacia dónde se va ese dato, porque o crece muy rápido o se va muy rápido a un valor demasiado pequeño. Entonces hay que estar intuyendo todos los decimales y esto hacia dónde camina. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Pero en general así la regla es muy fácil de aplicar. Nada más no olviden cómo negar la existencia. La debo negar cuando mi valor no se mueve. Por más que aproximo, sigue siendo la misma respuesta. No hay límite. La debo negar cuando por el lado izquierdo va a un valor y por el lado derecho va a un valor distinto. Tampoco existe el límite. Y también la debo negar cuando la condición o crece muchísimo y se va al infinito, o decrece muchísimo y se va hacia menos infinito. Ahí sí también dices, no, pues esto no tiene límite, y lo tienes que negar. Y ya de ahí, al negar la condición límite, ya todo lo demás, si quieres analizar continuidad, ya no tiene sentido, porque al fallar la condición límite, ya la igualdad jamás se va a poder verificar. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro ejemplo? Faltan 5 minutos. Acuérdense que vamos a desapuntar al cabo. Hacer uno de esos. Güey, pero es que esto es algo todo. Esos que luego brincan extraños, no saben. Vean, esta combinación tiene ciertos efectos de análisis interesantes. Aquí la polinomial pues no es gran reto, es similar a la que acabamos de hacer, pero esta trigonométrica y en forma de fracción pues sí lleva ya un análisis un poquito de más cuidado. Quizá esta también ya que demande más cuidado, pero es naturalmente. Entonces, pues, bueno, nada. Profe, ¿seno de 2t o seno cuadrado de t? Seno de 2t. Hacemos la tabla.
aquí ya vienen las aproximaciones que queramos manejar. Para ello revisamos un poquito aquí la situación. Esta es trigonométrica, tendría que ser radianes, ¿verdad? Y al ser radianes aquí, pues ya son radianes todos. Entonces, por esta razón, esta entre T te va a hacer que crezca mucho tu valor dependiendo de la variación del decimal que vayas haciendo. Entonces, pudieras hacerlo en décimas como que va a aparecer centésimas. Vamos a arrancarlo de la centésima, milésima para llegar a la 10 milésima. Pues vamos a dejar fuera la décima para que podamos ver la modificación del valor por una condición un poquito más cercana. Entonces sería, ¿hacia dónde? T tiende a, aquí hay una respuesta que tú vas a proponer. ¿En qué valor de T te da problema el análisis de la función vectorial? ¿Para qué valor de T? Vean de las tres componentes. ¿En qué valor de T te da problema? ¿Cuál es el valor problema de T? Entonces no puedes asignar. No puedes asignar ese valor. ¿Cero? Cero. Por esta división. La división entre cero no existe. Por eso tienes que hacer un análisis con el punto problema. Es hacia cero el problema, ¿sale? Pero de ahí nace esa lectura de en qué lugar voy a analizar mi problema. Donde hay problemas. Y el problema es intentar dividir entre cero. No existe. Entonces va a una décima, centésima, a una milésima y a una 10 milésima. Pero negativo, ¿verdad? Porque estoy a la izquierda del cero. Negativos estas condiciones, ¿saben? Negativo, negativo, negativo. Y en el lado derecho me dirijo hacia cero. Pues entonces aquí 0.01, 0.001, 0.0001. Entonces va de nuevo. ¿Por qué elegimos esa asignación? Para empezar, porque la división entre cero no existe. Por eso es que situamos el punto analítico allí donde hay problemas de definición. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decidimos trabajar de la centésima hasta la 10 milésima? Para que la apreciación de la aproximación sea más cercana al punto problema. ¿Sí? Precisamente por eso fue que la tabla se declara de este modo. O sea, no es nada más, simplemente voy a hacer lo mismo que el ejemplo pasado. No. Cada nuevo problema tú lo analizas. Desde en qué lugar debo hacer si no me lo sitúan, claro, en qué lugar debo hacer mi aproximación, hacia qué sitio, hacia qué valor numérico, y también cuán cercano, si a una décima, a una milésima, a una centésima. Eso tú lo vas a estar analizando, es tu responsabilidad. Es como cuando graficamos y tú analizas la escala, y tú analizas el paso a bailar. Son decisiones tuyas, son de tu trabajo analítico, de tu conocimiento, ¿sí? De tu responsabilidad cognitiva. Bueno, entonces ahí está. Si gustan, la completan en casa y ya mañana la comentamos. Complétenla en casa, se vayan a pasar como la gráfica, que también se la llevaron a completar en casa.